Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, muy contento en esta oportunidad de tener un invitado nuevamente de Europa. Nos está acompañando otra vez Rodrigo, que hace un tiempo atrás estuvo en un podcast en este canal y nuevamente lo hacemos. Ahora, Rodri, imagínate, semana 124 consecutiva trayendo este espacio de conversación y de opinión. Quiero saber cómo ha estado en este tiempo. ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? Pues todo bien, Juan. Como tú bien comentas, la segunda vez que vengo a estas sesiones de podcast, porque la última vez fue con Rubén, que tuvimos Ujú, una charla espectacular. Yo creo que salió un capítulo de podcast muy bueno ujú. y yo creo que tanto nosotros como la gente que nos estuvo escuchando nos lo pasamos genial, compartimos ideas, compartimos opiniones. Pues yo bastante bien. Yo estoy encantado de volver a estar en este episodio de podcast y nada, porque ahora hay muchas, pero que muchas cosas de las que hablar. Y bueno, Rodrigo también es una persona activa en sus redes sociales. Les voy a dejar ahí el usuario de Twitter que ustedes están viendo ahora en pantalla. Y también hay un grupo muy especial que tiene Rodrigo junto con Rubén. ¿Me puedes contar un poco eso? Que también el enlace está ahora en la descripción. Sí, bueno, Rubén y yo, bueno, principalmente la idea la tuvo Rubén. Dijo, oye, ¿qué pasa si hacemos un servidor de Discord? ¿No? Bueno, todo el mundo tiene Discord, al menos la gente que lo usa para jugar y demás. Y dijimos, bueno, Discord puede ser una buena forma de unir a la comunidad de una persona que necesita ayuda al instante, que pueda abrir un canal de voz y demás, compartir, incluso meternos a un canal de voz y hablar tranquilamente de lo que queramos. Y tiene funcionalidades muy buenas, como por ejemplo, bueno, pusimos un bot que te avisa de las actualizaciones de iOS, iPadOS, macOS o el dispositivo que tú tengas. Está O bien. incluso una cosa que nos es de mucha utilidad a todos los de esta comunidad, que es la forma de guardar los SSH de forma automática. Es decir, nosotros Sí. tenemos un bot configurado que tú configuras tu dispositivo, por ejemplo, pones iPhone X. ¿En qué versión está? Pones elegir y directamente te va guardando, cada vez que vayan saliendo versiones de iOS nuevas, te va guardando los SSH. Da igual que sea una versión normal, una versión beta o Hmm, incluso las versiones de desarrollador, por así decirlo. genial. Y está bastante bien y como tú dices, Juan, el enlace estará en la descripción y cualquiera que pueda unirse estará totalmente bienvenido, así que somos muy activos por ahí. Tanto yo como Rubén estamos, o sea, y cualquier otro miembro que pueda estar por ahí, así que nada, disfrutar en lo que, en lo que vayáis a estar. Bueno, a veces pasa que dicen, no, pero Discord yo no lo tengo instalado, no sé cómo se usa. Mi gente, si ustedes son suscriptores de este canal, si a ustedes les gusta el jailbreak, somos gente que exploramos aplicaciones, vayan, instálenlo. A mí me sorprende, Rodri, cómo hay algunas personas que todavía no tienen Twitter, siendo que las principales noticias uno las va sacando de ahí. Así que anímense, instalen estas aplicaciones, conozcan un poco y van a poder estar hablando con alguien como Rodrigo, que tiene bastante conocimiento para poder estarles guiando y ayudando y solucionando cualquier problema que ustedes tengan. Así que están todos invitados a ese Discord. Hace unos días atrás, bueno, estuvo la posibilidad, ¿cierto?, de estar bajando de iOS a 15.5 beta 4 porque este personaje ya creo que es hasta querido en la comunidad del jailbreak. Linus Gens estuvo anunciando su jailbreak Fugu 15 que iba a ser demostrado en octubre de este año. Y claro, uno dice octubre, en septiembre, un mes antes, Apple va a estar liberando ya la versión definitiva de iOS 16 y recién nos va a estar mostrando Fugu 15 en esa fecha. Y algunos que estaban en 15.5, 15.6 o en iOS 16 se les invitó a que estuviesen bajando, bajen, bajen, bajen. Obviamente nadie subiese, mientras más abajo tú sabes que es mejor estar esperando el jailbreak, pero se les dijo que bajasen. Pero algunos decían, pero ¿cómo voy a estar bajando si recién lo van a mostrar en octubre? O algunos que estaban en 15.2, yo también estoy en 15.2 ahora, 15.3, 15.4, octubre, es mucha la espera. ¿Crees que vale la pena esperar hasta octubre o ya cuando llegue septiembre nos vamos a iOS 16? ¿Qué crees tú? ¿Qué le podría decir a esas personas que estaban arriba, 15.5, 15.6 y bajaron a 15.5 beta 4 y están como yo con ese mensajito de la alerta de la actualización? ¿Crees que vale la pena para ellos la espera del jailbreak hasta esa fecha? A ver, es una situación muy complicada, ¿vale? Porque estamos hablando de la tentación de actualizar a iOS 16, nuevas funciones. Mis compañeros de trabajo tienen iOS 16, ¿por qué me voy a quedar en iOS 15? Es complicado, ¿vale? Si queremos tener las últimas funcionalidades de Apple, sabemos que tenemos que ir actualizando y actualizando y actualizando. Pero ¿qué pasa? Que ahora yo le lanzo una pregunta a los espectadores, ¿vale? Y quiero que la mediten. Y es si merece la pena tratar con unas funcionalidades limitadas que solo Apple te ofrece o esperar y tener la certeza de que en algún momento la versión de iOS en la que estés va a ser vulnerable y vas a tener más funcionalidades de la que la propia Apple te ofrece. Es un poco largo la frase, ¿vale? Pero yo diría que la gente espere. No hay prisa. Para actualizar siempre hay tiempo. Conocemos que, pues cuando se lance iOS 16, en septiembre más o menos, vamos a tener la tentación de actualizar. Tenemos que recordar que tenemos los perfiles de actualización
que nos expanden el tiempo a la hora de actualizar. Yo en septiembre no actualizaría y merece mucho la pena quedarse en iOS 15, porque realmente, seamos honestos, ¿qué ofrece iOS 16 que no ofrezca iOS 15? Un par de funcionalidades que dicen, oh, soy el más cool del grupo porque tengo iOS 16. No, es que a lo mejor el más cool del grupo puedo ser yo con iOS 15 y con 20 tweaks que le den 20 vueltas al dispositivo que tú tengas en iOS 16. Es cierto. Claro, entonces hay que tener en cuenta que es una situación muy complicada, pero siendo honestos, vale mucho la pena la espera. Como ya te he comentado, Juan, yo tengo otro dispositivo, pero es que la gente que no tenga un dispositivo externo va a tener la tentación de decir, mira, es que he estado esperando 6, 7 meses, 8 meses, hasta incluso un año, hasta que salga un jailbreak para la versión de iOS en la que está mi dispositivo, y es que no sale, no sale y no sale. Yo creo que únicamente por eso van a tener la tentación de actualizar. Pero ya te digo, si tiene un dispositivo externo, como es mi caso, como es el caso de Rubén, cuando estuvimos la última vez en el podcast, lo llevas más llevadero, por así decirlo, ¿vale? Porque es un dispositivo, bueno, a fin de cuentas es Android, todos conocemos Android, ¿vale? Y conocemos también a Apple, ¿vale? Entonces, si tienes un dispositivo externo que no sea iOS, que sea Android, lo vas a llevar más llevadero. No te va a dar tanta cuenta que tengas un dispositivo en iOS 15.2, porque ya te digo que este iPhone lo tengo en el cajón ahora mismo, Juan. O sea, lo tengo sin actualizar y lo tengo sin tocar. Estoy esperando a que salga un jailbreak para toquetearlo entero y hacer jailbreak. Pero ya te digo que ahora mismo a mí no es mi prioridad. Para la gente, ya te digo, que tenga único dispositivo y que esté en una versión de iOS 15 en concreto que no ha salido jailbreak y que ya te digo, como va a salir Cheyot jailbreak en prácticamente semanas, más o menos, vamos a poner semanas o incluso meses, eso espero yo, pues ya te digo, si están en 15.2 como yo, van a decir, es que la espera no vale la pena, porque he estado esperando un año que lleva iOS 15 en el mercado y es que no sale un jailbreak para mi versión. Ya bueno, pero es que a lo mejor, como me pasó a mí, es que salió un jailbreak para iOS 14.5.1 y actualiza hasta 14.6 y te quedas otros 6 meses esperando otro jailbreak. Es una situación muy complicada como la que te comento, pero los espectadores son los que tienen que tomar la última decisión. Yo esperaría en iOS 15 y me esperaría que algún desarrollador sacase una herramienta. Pero vamos, si quieren actualizar a iOS 16, luego, sin Yori. Sin Yori, exacto. Mira, yo también, bueno, tú lo debes saber, soy del lema de aguardar por el jailbreak, no importa el tiempo que tenga que esperar. También soy consciente que cada vez va a quedar menos gente dentro de esta comunidad, porque lo que Apple se concentró en iOS 15 fue sin duda en la seguridad. En iOS 16 nos brinda una pantalla de bloqueo que ya al día de hoy, ya hay un tweak que funciona en iOS 14 que se llama Helix, el cual ya emula todas las funciones de la pantalla de bloqueo de iOS 16, incluso trayendo más funciones, como dices tú, o sea, te va a dar más de lo que te da Apple. Y si suben por una pantalla de bloqueo, la pregunta viene a ser, ¿y cuánto tiempo yo paso mirando la pantalla de bloqueo en mi dispositivo? Algunos lo ocupan como para ver la hora, la fecha y se acabó. Entonces, subir por algo que no veo todo el tiempo comparado con todo el futuro que me permite vivir en los tweaks instalados gracias al jailbreak, entonces no creo que valga la pena tener que estar actualizando. Y respecto a este tiempo de espera, claro, algunos dicen iOS 15 ya va a cumplir ya este año de manera oficial, de septiembre a septiembre cuenta el año, pero en realidad el jailbreak se está esperando, creo yo, desde febrero de este año. Igual no son pocos meses, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos ya en agosto, 5 meses de espera, porque no hay que adelantarse, que yo llevo desde noviembre esperando el jailbreak, porque un jailbreak que salga en noviembre, ¿cuándo fue el último que pasó eso? O sea, no ha ocurrido ni en iOS 12, 13 ni 14, pero sin duda la espera ha sido más larga de lo habitual, y obviamente iOS 16 no es una buena idea, si que quieren tener el jailbreak y hay que ser pacientes, seguir aguardando, porque una vez que ya lo tengan, tú sabes lo que va a pasar, tú vas a decir, menos mal que lo dejé en el cajón, menos mal que no lo toqué, menos mal que no lo actualicé, y ahora, ¡pum! Y claro, y todos los que estén en iOS 16 van a quedar como que... entonces, la idea es seguir aguardando allí, esperando, y obviamente el jailbreak, una de las cosas que nos entrega es poder desbloquear estas funciones gracias a los tweaks. Y claro, o sea, el jailbreak está esperando, hay creadores de tweaks o creadores de temas que viven de esto, yo conozco algunos que es a lo que se dedican, y obviamente con el tiempo de pandemia, mientras había jailbreak, les sirvió bastante a ellos para estar en casa programando y estar ahí haciendo su trabajo, pero ya está, la pandemia va bajando, el jailbreak también no ha salido, varios de ellos han tenido que buscar otras ocupaciones y claro, sin ellos, ¿de qué sirve, por decirlo de una manera, tener el jailbreak? Tenerlo instalado, hacer el jailbreak, porque lo siguiente que uno hace es, ya voy a instalar tweaks. Pero ¿cuán dispuestos crees tú que van a estar ellos
porque más encima es un jailbreak tipo rootless, no es llegar y hacerlo, o sea, tenéis que estar modificando sus tweaks para esta nueva forma de hacer el jailbreak en una carpeta nueva, una ruta, ¿cierto? Donde se van a tener que estar instalando distinto a lo que estaban acostumbrados. Entonces, ¿crees que ellos también, así como hay personas que han abandonado el jailbreak, han actualizado iOS 16, crees que algunos creadores de tweaks se han ido o ya están desmotivados con este jailbreak rootless para tener que estar actualizando sus tweaks? ¿O crees que van a volver con todo ya cuando Chillout o el jailbreak que salga para iOS 15 sea liberado? Pues a ver, es anticiparse mucho a lo que realmente veníamos estando acostumbrados a iOS 14 y a iOS 13 y versiones anteriores incluso. Nosotros todos sabemos que cuando Apple toca algo en alguna actualización, sabemos que las demás actualizaciones van a ser o igual o peores. Lo hemos experimentado con iOS 14 cuando venimos de iOS 13. No cambió mucho el código base, pero la gente tuvo más complicaciones a la hora de hacer un jailbreak. Entonces se tuvieron que buscar las 1000 mañas, como aquí decimos en España, para intentar hacer una herramienta que realmente digas, funciona, la gente lo va a usar y lo va a disfrutar. Vaya. Con iOS 15 es diferente, ¿vale? Y como ya hemos comentado, han pasado mucho tiempo desde que salió iOS 15. Y como bien comentas, Juan, es rootless, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto los desarrolladores están dispuestos a invertir su tiempo en crear tweaks? Porque hay algunos desarrolladores que viven de esto. Es decir, hay algunos desarrolladores que tienen sus tweaks y que los tienen de pago, pues cuestan 2,99, 4,49 o lo que sea, el precio que sea. Pero estamos hablando de que esos tweaks lo compran muchos usuarios y que su principal fuente de ingresos es vender tweaks. Entonces, si Apple saca nuevas versiones, se tienen que crear nuevos tweaks y la forma de hacer jailbreak se complica aún más, los desarrolladores de tweaks van a tener que emplear más tiempo, no más tiempo, sino que esperar más a que salga una herramienta para poder ellos facturar. Y no estoy hablando solo de la parte económica, sino estoy hablando de la parte de la gente que lo hace por amor al arte, es decir, crea herramientas por el bien de la comunidad y por que la gente aprenda, y yo creo que eso también es de lo que forma el jailbreak, es decir, el jailbreak es conocer, compartir conocimiento para que otra gente pueda avanzar en el ámbito de la tecnología y demás. Entonces, si esta gente va a tener que esperar meses y meses, al final se va a acabar desilusionando, va a perder la emoción de decir, es que hace años salía una versión y en 2 semanas a que saliese, ya teníamos jailbreak, los desarrolladores ya podían trabajar, ya podían tener libertad para crear sus tweaks y soltar su creatividad en tweaks. Es muy complicado. Yo creo que mucha gente se va a ir de esta comunidad, si no lo han hecho todavía. Pero es triste, porque a mí no me gustaría ver a desarrolladores que he usado sus tweaks desde los 14 años que hice el primer jailbreak y decir, jolín, es que he usado tu tweak, tío. Es que me da bastante lástima. Pero es que yo creo que es así. Y la gente va moviéndose en otros sistemas operativos, no solo iOS, sino que va a estar experimentando en otros sistemas y demás. Y dice, oye, a lo mejor es que me merece más la pena este sistema operativo que desarrollar tweaks para la comunidad. Es solo un ejemplo, ¿vale? Pero es esto. Si no se han ido todavía, mucha gente se lo estará planteando, yo creo, porque sin duda es un mercado que antes teníamos, que antes estábamos acostumbrados, me iba a Packix, me compraba un tweak y funcionaba. Pero es que ahora me voy a Packix, un cover o Chillout en este caso, tiene que estar adaptado para iOS 15, que tiene que ser rootless, que es algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados en versiones anteriores de costumbre, y es que todo tiene que ser hecho de nuevo. O sea, además, como lo decía Pulsar, es que todo tiene que ser hecho de nuevo, todo el jailbreak tiene que ser rehecho. Es muy complicado y es que son situaciones en las que uno no se quiere poner. Pero cuando llegan estos tiempos y dices, es que no sale un jailbreak, llevamos meses, llevamos tiempo de espera y la gente desespera, pues pasan estas cosas. Es lo que digo, la gente va a ir saliendo de la comunidad poco a poco o comprando otros dispositivos, y cuando los desarrolladores se den cuenta de que efectivamente la gente se está yendo a otros ecosistemas, perderá un poco la emoción en decir, ¿para qué voy a desarrollar algo si realmente mi potencial clientela, por así decirlo, estaba en estos usuarios y ahora se me están yendo a otro sistema, o incluso es que no van a disfrutar de la experiencia completa? Es eso, yo creo que es demasiado pronto para decidir, pero realmente hay gente que se lo está planteando seriamente. Mira, si es que ellos van a quedarse o no, bueno, el deseo, con la mano en el corazón, tú sabes que se queden, ¿cierto? Que actualicen sus tweaks y desde ya tener claro, o sea, el jailbreak todavía no ha sido liberado en el día en el cual estamos grabando este podcast, y ya estamos diciendo de que esperen la actualización de sus tweaks. O sea, no se pongan, si les funcionó un tweak en iOS 12, 13, 14, me voy a arriesgar.
con toda la espera que se ha tenido, saber que algo pueda fallar y saber que por culpa, no de un tweak, porque a veces la gente dice eso, ¿no? Por culpa del tweak, es como decir que yo estoy gordo por culpa de la cuchara. No, soy yo el que tomo la cuchara y la llevo a mi boca, ¿cierto? Es como echarle la culpa a las armas por la muerte de las personas cuando son personas las que manipulan. Es uno, ¿cierto? El que no se esperó, el que no leyó la descripción del tweet, el que no esperó o no miró estas famosas listas, ¿cierto? Que van compartiendo con los tweets que hay personas que ya han probado y que saben que están funcionando, o sea, es aguardar, o sea, esperar porque, o sea, de toda esta espera que por la culpa de uno, por no ser paciente y no leer bien, tener que perder un jailbreak por un tweet que no está actualizado, entonces hay que tener mucho cuidado, estar ahí aguardando y bueno, estar siguiendo varios consejos que yo también estuve compartiendo esta semana en el directo. En verdad, toda esta espera merece vivirse, mejor dicho, de la mejor manera. O sea, tener la mejor experiencia con el jailbreak, disfrutarlo a concho. Y esas son las cosas que uno quiere saber, porque al menos de Check Rain no hemos tenido las novedades que quisiéramos. De Uncover, ni hablar. Chillot, con Coolstar, con todo su equipo de Odyssey, son ellos los que han estado compartiendo progreso y, bueno, más que todo, las noticias que se ven son solamente de ellos. Entonces, ahí es la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son tus expectativas? Yo sé que es una pregunta al igual que la anterior, que nos estamos adelantando porque la herramienta todavía no está con nosotros, pero hay experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con Taurin, gente que probó ese jailbreak, gente que probó el jailbreak anterior, el de iOS 13, el de Odyssey, el de iOS 12 Quimera, iOS 11 Electra. O sea, este sería el quinto jailbreak que nos estaría entregando Coolstar con su equipo. Y de esto te quería preguntar, ¿cuáles son tus expectativas respecto a este jailbreak? ¿Cómo crees que va a funcionar? Y esto, no sé si llamarlo como algo subjetivo o prejuicioso, no sé cuál ha sido tu experiencia, si alguna vez has probado alguno de los jailbreak de este equipo, pero ¿qué crees? ¿Va a ser estable? O sea, ¿va a ser al punto en el cual yo voy a presionar el botón de jailbreak y va a tener una tasa de efectividad en el cual me va a hacer el jailbreak a la primera, a la segunda, en pocos segundos, cuánto tiempo va a haber que esperar? En iOS 14 hubo un tiempo en el cual el mismo equipo de Taurin, ellos tuvieron que poner en su página web que actualizaran el jailbreak que tenían porque se estaban provocando boot loops, es decir, que el teléfono se apagó de un momento a otro, apareció el logo de Apple y se fue el logo de Apple. El logo de Apple iba y venía, quedó atrapado en la manzana y la única forma de sacarlo fue ponerlo en DFU, restaurar el dispositivo y actualizar a la última versión de iOS y perder el jailbreak. Entonces, si es que va a venir o no con Cilio, ¿cierto? Este gestor de paquetes que a mi gusto, bueno, si lo comparo con Cydia, no hay punto de comparación. Ya Cilio lo pasó, lo dejó, pero atrás. Pero tendremos este gestor de paquetes para estar administrando los tweaks. Entonces, ¿cómo se viene este jailbreak? ¿Cómo crees que va a ser la experiencia del usuario? ¿Será que lo vamos a vivir de una manera similar en iOS 14? Entonces, eso es lo que te quiero consultar. Pues a ver, miedo, ¿vale? Ay, ¿Por qué miedo? ¿qué? Porque se vienen muchos problemas, ¿vale? Se vienen muchos problemas. Es un jailbreak novedoso, es un jailbreak totalmente nuevo, hecho de cero. Pero el problema está en los usuarios. Hemos esperado mucho tiempo para un jailbreak. Hemos esperado meses, ¿vale? Incluso gente que estábamos en 14.6 y 14.8 hemos esperado años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo te cuento mi experiencia. Yo cuando tenía 14 años hice mi primer jailbreak. ¿Ya? Y dije, bueno, esto y el jailbreak, qué guay, qué chulo, ¿no? Dije, voy a toquetearlo todo, voy a ponerme a instalar tweaks. Y entró en bootloop. Y claro, dije, uy, aquí se pone serio. Es un dispositivo que me ha costado dinero. Es un dispositivo que ahora mismo no sé cómo arreglarlo porque en ese momento no tenía los conocimientos suficientes como los que tengo ahora para sacarlo de bootloop o incluso restablecerlo a la versión en la que venía o lo que sea. ¿Qué pasa? Que ha pasado mucho tiempo y los que ya estamos en la comunidad sabemos un poco por dónde van los tiros. Es decir, los pasos que tenemos que seguir, copias de seguridad, copias de tweaks, no instalar tweaks de dudosa procedencia, ¿sabes? Claro. Los que estemos escuchando este podcast sabemos por dónde vamos. Uh-huh. Pero es eso, los que ya estamos en la comunidad ya sabemos un par de tips para avanzar en el jailbreak. Pero ¿qué pasa? Ha pasado tiempo y nueva gente se va incorporando. Y hay gente que nunca ha tocado un jailbreak. Nunca sabe lo que es hacer jailbreak a su dispositivo y los riesgos que conlleva. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que es un jailbreak rootless. Aparentemente no podemos destruir el móvil. O sea, no podemos destruir el iPhone porque es rootless. No podemos tocar la carpeta RAID. No podemos hacerlo como si fuese un pisapapeles. Pero sí que podemos hacer muchas catástrofes si no sabemos lo que estamos tocando, ¿vale? Uh-huh. Por eso,
youtubers como tú existen. Es decir, veo sus vídeos, me informan de los tweets que van saliendo, recomendaciones y pasos a seguir si se me queda como un pisapapeles, ¿vale? Entonces, gracias a esos vídeos, dices, bueno, si tengo un poquito de conocimiento y de intuición, puedo buscar en YouTube cómo salir y demás, pero hay gente que es su primer iPhone, no tiene conocimientos de informática y le han dicho que si quiere tener el Instagram pirateado tiene que hacer jailbreak y va y lo hace. Y puede tocar algo que conlleve en un bootloop o que directamente lo encienda o lo que sea. Con el tema de Fugu yo tuve mucho cuidado, porque es un jailbreak untethered, es que toca el kernel. Ya estamos hablando de no es que modifique los archivos del sistema, no, es que ataca al kernel, ¿vale? Entonces, es un jailbreak que modifica los archivos binarios del sistema. No digamos que, no, modifica la carpeta raíz de root y ya está, no, es que toca directamente el kernel, pero es que un jailbreak untethered es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Por eso yo tuve mucho cuidado. Pero ¿qué pasa? Si no tomamos ciertas precauciones a la hora de hacer jailbreak a nuestros dispositivos, puede quedarse como un pisapapeles. Y como vienen nuevos usuarios por el camino, porque yo me lo estoy viendo, hay que tener mucho cuidado con lo que instalamos y mucho cuidado con lo que vemos en YouTube. Porque vemos en YouTube, no, nuevo jailbreak untethered para iOS 15. ¿Pero cómo que jailbreak untethered? Si sigo el Twitter de Juan Antonio, lo estoy viendo, veo además Reddit y demás. Un jailbreak untethered. No, pues te metes en esta pestaña además y les meten en una survey de 15,99 al mes por SMS. ¿Vale? Entonces también hay que estar muy avisado y demás, contra fraudes y demás. Respectivo a las expectativas con Cheyot, pues es un jailbreak novedoso que va a tener muy buen recibimiento entre la comunidad y sí, le veo mucho futuro. Le veo mucho futuro. Porque es algo que desde iOS 12 no tenemos. Es que en iOS 12 también habría rootless, ¿vale? Por ejemplo, rootless JB. Y claro, han entrado nuevos developers a la comunidad. Pero es que hay algunos que ya han abandonado. Desconozco ahora mismo porque no tengo aquí la información de quién hizo el jailbreak de Rootless JB, pero yo te puedo asegurar que hay ciertos desarrolladores antiguos que perfectamente podrían hacer un jailbreak, pero como están fuera de la comunidad y porque tienen otros intereses, lógicamente, pues se está demorando un poco más. Entonces, Cheyote va a ser una bomba. Va a ser una bomba para bien y para mal, por lo que te he comentado, porque va a ser una bomba para los nuevos usuarios que probablemente se queden sin iPhone y les toque actualizar, o va a ser una bomba porque es un antes y un después en lo que se venía haciendo en iOS. Vaya. Y en lo que será estable, tendremos bootloops. Yo creo que será estable. No pongo la mano en el fuego, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, hasta la fecha, ¿vale? Siendo totalmente sincero, con la mano en el corazón, nunca he probado nada de Coolstar. Porque no he tenido la necesidad nunca de probar nada de Coolstar ni demás, porque yo siempre, las herramientas que han salido primero han sido las de Uncover. Yo siempre he tenido un cover y, como digo, si algo funciona, no lo toco. Claro, ahora si leo, o sea, Coolstar ahora es el prioritario. Ahora es la primera persona que va a sacar un jailbreak para iOS 15. Ya no es un cover. Ya no estamos hablando de Pound 21. Es que estamos hablando de una persona que ha sacado un jailbreak antes que nadie. Y eso no venía pasando desde la historia de Uncover. Entonces, creo que va a marcar un antes y un después. Que venga con Sileo le va a favorecer, porque hay mucha disparidad de opiniones. Pero no quiero que me critiquen por esto. Críticas va a haber, ¿vale? Pero los datos son datos. Sileo le mete 20 vueltas a Cydia. Gracias. ¿Vale? Es un gestor de paquetes moderno. Es un gestor de paquetes intuitivo. Cydia sí que tenemos que tener en cuenta que tiene sus añitos. Funciona bien. No estoy en contra de Cydia. Pero si nos ceñimos a las últimas versiones de tanto Cydia como Sileo, a mí me das Cydia y te digo que me instales Sileo, aunque esté con un cover, porque prefiero Sileo. Pero eso va a marcar un antes y un después, porque la gente viene acostumbrada a estar en Cydia y que le cambies a Sileo o le pongas Installer 5, diga, ostras, ¿dónde estoy? ¿No? Pero sí que para la gente que llevamos un tiempecito en el jailbreak nos va a venir muy bien un poco de aire fresco. Y creo que con este jailbreak mucho aire fresco sí que va a venir, ¿eh? Mira, yo sí he probado las herramientas de Coolstar desde iOS 11, 12, 13 y 14. En iOS 11, bueno, también era un jailbreak, por decirlo de una manera, algo nuevo. Si tú recuerdas, en ese entonces, en iOS 10, el jailbreak en esa fecha era Luca Todesco, que libera Yalu. En iOS 10 también Saurik se va de la comunidad, el creador de Cydia. Y en iOS 11 estábamos desamparados, algo similar a como estamos ahora.
y apareció Coolstar, que venía creando tweaks y se arriesgó con una herramienta de jailbreak, y ya desde entonces él empezó a decir que Cydia ya era algo que tenía que quedar detrás, y así ya habían otros gestores de paquetes como Installer en ese tiempo, pero no eran tan conocidos como ahora, y él dijo voy a hacer otro que es Cilio. Ya en iOS 12 se arriesga, y bueno, en iOS 11 yo al menos en ese momento no tenía otra opción. Después aparece Uncover para iOS 11, pero ya como dices tú, desde iOS 12, 13 y 14, Uncover siempre ha sido el primero. De hecho, Uncover es el que ha llegado más lejos en iOS 14. Sacó un segundo jailbreak en iOS 14 hasta 14.5.1 con Fugu 14 y luego hasta 14.8, siendo que Taurin se quedó 2 peldaños más abajo con Taurin hasta 14.3. Y en realidad yo en iOS 12 y 13 no tuve una muy buena experiencia con la herramienta de Coolstar en cuanto a la tasa de efectividad al presionar jailbreak y que me lo hiciese. Luego que ya tenía el jailbreak era estable y funcionaba todo sin ningún problema. Y en iOS 14 tenía ese temor. Dije, no me va a andar bien. Dije, ya, voy a probar a Taurin, vamos. Y en realidad Taurin me sorprendió. Creo que era el jailbreak que siempre había querido ver. Y también uno venía con el prejuicio de pensar que a lo mejor Coolstar no tenía el suficiente conocimiento, no estaba acompañado de las personas correctas, o le faltaban ciertos secretos para lograr lo que Uncover sí conseguía en esos días, pero creo que en iOS 14 lo hizo. Ahora en iOS 15, como dices tú, es una historia completamente nueva, un capítulo nuevo que se está abriendo con un jailbreak tipo rootless como ya la única salida, ¿cierto?, para estarlo teniendo en el dispositivo. Y creo que va a marchar con calma nada más, andar con mucho cuidado. Yo sé que la gente se va a emocionar, va a querer hacer el jailbreak de inmediato. Yo, en lo personal, tengo expectativas de que si va a salir este jailbreak. Tengo algunos dispositivos de prueba y varios los subí a iOS 15.1 y dejé uno nada más en 14.3 ahí para ver cómo se siente tener el jailbreak por si esto tarda más de lo pensado. Pero creo que obviamente van a ser mis dispositivos de prueba con los cuales voy a estar grabando los tutoriales y estar dando los consejos. Entonces la idea es que aguarden, que vayan con cuidado porque él tiene su equipo, ¿cierto? Con lo cual testean, tienen algunos dispositivos, tienen los beta testers, los privados. Él ya dijo que también iba a estar compartiendo el jailbreak con los creadores de Twix de manera anticipada para que ellos también los vayan actualizando de tal forma que cuando ya el jailbreak sea liberado ya tengamos al menos algunos tweaks, ¿cierto? Para poder estar instalando en nuestro dispositivo. Por eso hay que ir con harta calma, tener mucho cuidado nada más y paciente. Total, imagínate, el jailbreak, supongamos, salió mañana ya, no sé, supongamos el viernes de la próxima semana. Ya tenemos ya, está el jailbreak. Entonces ya lo voy a hacer, pero espera 1, 2, 3 días. Si ya esperaste tanto tiempo y el jailbreak ya está liberado, aguarda unos días más. ¿Por qué no una semana? O sea, si ya está el jailbreak ahí, es que lo necesito. Pero si esperaste tantos meses, 2, 3, 4, 5 días, no te vas a morir esperando en eso durante ese periodo. Entonces, aguarden, esperen a los tweaks y cosas de que ya cuando sea el momento, ¡guau!, seas el que más esté disfrutando. Y si, claro, y si todo llega a salir bien y ves que el balance es positivo y la comunidad le está yendo bien, te estás enterando ahí en Twitter, en Reddit, que está todo marchando ok, o en tu Discord, obviamente, si ven de que está todo ahí marchando en orden, ya dale nomás, pruébalo, vámonos con todo a disfrutar este Chillout jailbreak, pero hasta entonces son los consejos, hasta antes que la herramienta sea liberada, y siempre es con esa intención de que tengan su mejor experiencia con el jailbreak. Ahora, para concluir, ¿algún consejo que quieras entregar a la comunidad? Hemos esperado mucho tiempo, ¿vale? Somos impacientes porque el ser humano es impaciente y cuando nos gusta una cosa queremos tenerla ya. No queremos tenerla dentro de un mes, dentro de 5 meses, 6 meses. ¿Qué es eso? No, quiero tenerla ya. Si tenemos que esperar, hagamos un esfuerzo por esperar. Que sale la herramienta, voy a instalarlo en mi dispositivo, pum, empieza a fallar, te da fallos, te ralentiza el dispositivo. Y cuando lo actualices a una nueva versión de Uncover, se han quedado archivos temporales en Uncover o en Chillout que hacen que la actualización no sirva de nada. ¿De qué te ha servido? ¿De qué te ha servido? Esperemos, como bien lo has dicho, 3 días, 4 días, 5 días, una semana como máximo para que a los desarrolladores de este mismo jailbreak les dé tiempo a actualizar la herramienta. Y mi mensaje final es, imagínate que falla. ¿Por qué estropear trabajo de un mes, o sea, de un año, esperando, que es en mi caso, por qué estropear el trabajo de esperar por una semana más? ¿Qué te va a añadir esperar una semana más? No, es que todo el mundo lo tiene, todo el mundo está disfrutándolo, ¿vale? Y si empieza a fallar, al que le va a fallar es a ti, no a la gente que lo está disfrutando. Claro. Entonces, hay que saber sabiamente y esperar y ver noticias e informarse a través de canales como YouTube, como tu canal, Juan, como Twitter, como Reddit, donde sea, pero informarse. Esta versión es estable. ¿Funciona con mi iPhone X? No, funciona con un iPhone 11.
¿vale? Pero es que no funciona con iPhone X. No, es que funciona en un iPhone 8 Plus y tiene el mismo procesador. Ya, pero es que el iPhone 8 Plus tiene Touch ID, Face ID y a lo mejor me rompe el Face ID. Entonces, hay que saber jugar, porque esto es un juego de ajedrez. Si Apple mueve sus cartas, o sea, si Apple mueve sus fichas y nosotros movemos las nuestras, intentemos mover ficha lo más tarde posible para que nos dé tiempo a hacer una buena jugada. Y que no, por no esperar 3 días más o 4 o 5 días más, Apple nos haga jaque mate. Buen ejemplo. Eso es más que nada. Bueno, te agradezco mucho, Rodrigo, tus palabras, el tiempo también y tu disposición para participar de este espacio de conversación. Nos vamos a ir despidiendo. Ya conocen todas las redes sociales de Rodri, están en la descripción. Vayan a su Discord, por favor. Y bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos esta semana con otro video. Se despide Rodrigo desde España y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Un abrazo fuerte. Chao.